buenas noches. Nos acompaña hoy por fin, porque la otra vez no pudo venir por alguna razón, el senador Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores. Senador Ernesto, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jesús. Muy buenas noches, don Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad y una disculpa por la semana anterior. Ya estás aquí, senador, qué bueno. Buenas noches, Pablo. Senador, bueno, pues este desenlace es un poco inesperado, pues estaba así como muy tensa la situación entre los panistas y los priistas y los periodistas, y finalmente se aprueba la reforma de trabajo, de ley de trabajo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué el PRI de repente sí, tan fácilmente, después de que parecía que había tantos tirones y tensiones, por qué sí? Bueno, primero, porque sí, el trabajo que se hizo durante todo este mes, creo que, y hay que reconocerlo, fue un trabajo de equipo de todas las fracciones parlamentarias, de todo el equipo de la Comisión del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que somos 12 integrantes, 12 senadoras y senadores de las distintas fracciones parlamentarias. Nos pusimos de acuerdo en varias ocasiones, primero en la consulta, después en el acuerdo precisamente para elaborar el dictamen, después en lo general votamos 10-2, 10 votos a favor, 2 para efectos de lo general. En lo particular diferimos en varias reservas, en varios artículos. Dijimos que nuestras reservas las íbamos a ver, el tema de reservas siempre lo dijo el coordinador de la fracción priista, Emilio Gamboa, hasta el Pleno, que no íbamos a debatirlo ni a hacerlo pues una discusión desde las comisiones, sino en todo caso dejar a quien tenía la última palabra, que era el Pleno. Y cuando llegamos al Pleno votamos en lo general, fueron 100 votos a favor, prácticamente de los más de 1000 artículos, no solamente de modificar, sino también de ratificar, y hubo alrededor de más de 50 reservas que se desecharon por el Pleno, y finalmente quedaron 8 reservas, de las cuales efectivamente había 2 grandes temas, el tema de la transparencia y el tema de la autonomía sindical. En el tema de la transparencia, simple y sencillamente no estamos de acuerdo en la redacción, en que se estipulara claramente que cuando hablamos de transparencia se respete el artículo 8º constitucional y se incluyera el término de equidad. Hicimos una nueva redacción. ¿Qué quiere decir el artículo 8º constitucional? ¿Qué quiere decir eso? Es el derecho de petición. ¿Y equidad? Es el derecho de petición, que las cosas, la petición del acceso a la información se va a hacer de manera pacífica, respetuosa y por escrito. ¿Y equidad? El tema de equidad, que obviamente se dé, pues obviamente en condiciones de igualdad, en el caso de los sindicatos, en la parte de transparencia. No entendí. ¿Qué quiere decir equidad en términos de los sindicatos? Pues que se actúe con equidad. Simplemente con igualdad. La equidad es igual de igualdad. Pero a ver, ¿podrías explicarlo un poquito más? Es un término fundamental que está en la Constitución y que obviamente lo ligamos a la ley ordinaria. El punto está... Era importante, bueno, es un tema de redacción, es un tema fundamental. Y lo aceptaron todos. Y lo aceptaron. Bueno, pero el punto está en que ustedes han quedado Era un tema de ponernos de acuerdo en la redacción y ahí está. Como el antecedente de los dinosaurios al no aceptar la votación libre y secreta. Bueno, primero se aceptó el tema de transparencia, hay 4 artículos, lo votamos 128 senadores, sí. No es algo normal en el proceso legislativo. Segundo, tampoco nos pusimos de acuerdo en el tema de redacción, no es que no estemos de acuerdo con la transparencia y la rendición de cuentas en materia sindical, en el tema particularmente el voto libre, directo y secreto, que es... la única opción que se da en esta redacción, y nosotros concordamos con nuestros compañeros diputados que simplemente se den 2 o 3 opciones. Una de ellas es el voto libre, directo y secreto, y el voto libre, indirecto y secreto, simple y sencillamente para efectos de funcionalidad en muchas decisiones. Pero bueno, y entonces todo este argumento que algunos de tu bancada, sobre todo líderes del sector obrero, utilizaron, de que todo este capítulo de transparencia y democracia sindical estaba o estaría violando la autonomía sindical, ¿dónde quedó? Ese fue un argumento. Y el otro fue la amenaza de que si esto efectivamente ocurría, pues entonces la ley se iba a congelar en la Cámara de Diputados y no iba a pasar. ¿Dónde quedaron todos esos? Bueno, son expresiones que dicen en lo particular, cualquier legislador lo puede decir. Yo en lo particular creo que no se debe congelar, no tiene por qué congelarse. Yo creo que se debe analizar, agotar el proceso legislativo. Y la otra es que simplemente hemos hablado del respeto a la autonomía sindical. Hay un convenio, hay un tratado internacional, hay un convenio de la OIT que habla del respeto a
a la autonomía sindical, pero no está peleada la autonomía sindical con la transparencia, no está peleada la autonomía sindical con la democracia. Aquí es un tema exclusivamente de redacción y de dejar las cosas y sobre todo que esté en concordancia con la Constitución. Es decir, ¿podría haber un cambio en la Cámara de Diputados y llegar a un acuerdo en materia de democracia sindical en la forma de elegir a los liderazgos? Desde luego que puede haber si nos ponemos de acuerdo. Como nos Obviamente, pusimos de acuerdo en transparencia. Puede haber, pero ¿en qué términos sería ponerse de acuerdo? ¿Qué significaría ponerse de acuerdo? Modificar la redacción. Es lo que tú dices. Lo que estoy diciendo yo. Lo indirecto y lo directo. Lo platicamos ahí, esto fue antier. O sea, estábamos discutiendo en tribuna el artículo 371 y el 373 y estábamos platicando los compañeros del PRD, del PAN y del PRI, hubiéramos quizás, pues nos hubiéramos puesto de acuerdo ahí, ya fue una cuestión de tiempo. O sea, ustedes piden que también se pueda elegir de manera indirecta, así como el PAN elige a sus dirigentes nacional, que también los trabajadores puedan hacerlo. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a eso me refería con equidad, también. Equidad para todos. El concepto de equidad es una cosa muy debatible como está manejando este país, pero no importa. Bueno, ahora, la otra cosa, entonces tú consideras no estorba, que... No estorba enfatizarlo en la ley. Ya ves, tampoco ayuda, pero en fin. Bueno, no estorbó que nos pusimos de acuerdo. No, qué bueno, pero la pregunta es elemental. A ver, corrió mucho la versión de que el líder de tu fracción en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto y que estaba esperando línea. Y lo que sí es cierto es que si todo eso estaba así de claro como tú lo estás planteando, ¿por qué no se aprobó inicialmente en la Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados? ¿Por qué el PRI no estuvo dispuesto a hacer toda esta serie de negociaciones? Vuelvo a lo mismo, por cuestiones de... Primero, en la Cámara de Diputados, el tema de transparencia y el tema de autonomía sindical no fue un tema que se manejó pues, de manera importante. Esto ya se ventiló en los medios cuando llegó a la Cámara de Senadores. No era el tema fundamental. Al final sí hubo mucho jaloneo, pero no fue el tema fundamental. La discusión fue inclusive sobre el cuerpo fundamental de las reformas en materia económica. Segundo, yo creo que, pues como en todo proceso legislativo, vuelvo a lo mismo. La iniciativa preferente tiene cosas muy buenas. Yo creo que la iniciativa preferente debe de llegar para quedarse porque elimina y combate el marrasmo legislativo y nos hace a los legisladores que muchas veces con el reloj en mano, con minuto, con segundero, saquemos las cosas. Yo creo que es muy bueno. Hay inclusive ahorita debate si falta reglamentación, si es constitucional o no, hay muchos, pero ya estamos avanzando. Ya avanzamos en la Ley de Contabilidad Gubernamental, que por cierto nos pusimos de acuerdo también, modificamos lo que nos mandó la iniciativa del presidente Calderón y votamos, si mal no recuerdo, 104 votos a favor, PRI, PAN, PRD juntos. Ya votamos lo que estaba ahí congelado en el Senado, precisamente la ley de lavado de dinero. Ya votamos la ley laboral. Estamos hablando de algo muy complejo, de 1010 artículos, de los cuales solamente se están reservando 8, de los cuales 4 ya estamos de acuerdo. Ese es el proceso legislativo, la discusión, la reflexión, las diferencias, pero también las coincidencias. ¿Por qué no se hizo antes y por qué se hizo después? Porque así es el proceso legislativo. No tenemos que estar congelados o estar rígidos en decir yo mantengo esta posición y no la cambio. Yo creo que la parte de las negociaciones también se ve. A ver, senador, pero lo que es de César al César y lo que es de Dios a Dios. No tuvo ninguna injerencia el presidente electo en esto, no empujó, porque digamos que esta reforma laboral está pendiente desde hace no sé cuántas décadas ya, años, y nunca se había podido. Es ahora, el presidente, un presidente electo, el presidente electo existe, que el PRI entra en esta lógica y puede contener una serie de intereses que estaban en contra, por ejemplo, los líderes obreros, ciertos líderes obreros. El presidente electo fue nuestro candidato, es nuestro líder, definitivamente creemos en su proyecto, estamos con él, lo queremos apoyar, pero ha respetado las decisiones del Poder Legislativo. Eso no impide que pueda tener comunicación con el líder de nuestra bancada o con cualquiera de nosotros, como lo hacen los otros partidos. Y yo creo que la definición es muy clara. Él la dio también, estamos plenamente de acuerdo. Transparencia sí, además ha sido su postulado. Y yo creo que cuando hablamos de transparencia, luego se le carga todo a los sindicatos. Cuidado, ¿por qué no hablamos de transparencia de los 3 niveles de gobierno? De los 3 poderes, del Senado de la República, de los organismos constitucionales autónomos y quieren irse más lejos de los partidos políticos. Y un poquito más de las universidades.
Bueno, que manejan recursos y con el petate de la autonomía, pues vemos cómo se han hecho casicazgos enormes en Guadalajara y fortunas en Puebla, ¿no? yo creo que la transparencia llegó en México para quedarse y para bien. Tenemos que avanzar. Pero volviendo al punto de lo que te pero decía, no lo encasillemos todo en la Ley Federal del Trabajo. Pero Cuando lo hay que se está reformas discutiendo ahora en la Ley Federal del pendientes. Trabajo, decía Jaime, si no había alguna influencia del presidente electo. Pero resulta que cuando ustedes cambian de opinión, que votan de una manera en comisiones, el tema de la transparencia, y luego en la Asamblea, en el Pleno, votan en favor de la transparencia, en ese ínterin estaban reunidos privadamente Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Pues tengo entendido que están viendo toda la agenda del país, claro. Bueno, pero sí, por eso la suspicacia, ¿no? Pues Bueno, la pero buena hora, de suspicacia, cualquier manera. pues a ver, ¿por qué la suspicacia? Porque estaban reunidos ellos y nosotros estábamos Porque en ustedes no desacuerdo. explicaron el cambio de su voto. Ahora lo has dicho. Ahora lo has dicho. Con todo respeto, don Pablo, ahí está, en las Sí. sesiones del canal del Congreso, la participación de nuestro subcoordinador de la fracción, que es el senador Arturo Zamora de Jalisco, es el subcoordinador de la fracción parlamentaria, y cuando antes precisamente de debatir uno a uno, explicó por qué nosotros íbamos a adherirnos, siempre y cuando se cambiara la redacción. Ahí está, sí lo explicamos. Bueno, como quiera que sea, digo que qué bueno que así fue. Ahora, la preocupación esta que había, de que se congela, tú dices que esto está prácticamente, que es una posibilidad que no existe, según te entiendo. Que no debe de existir, sí puede, claro, legislativamente claro que puede existir, pero que no debe existir, y no creo que nadie, cuando menos muchos, la mayoría de los senadores y los diputados, queremos que nos actualicemos, queremos estar a la altura del siglo XXI y queremos que no se Voy a congele. formular la pregunta más, a lo mejor un poco más precisamente. O sea, tú eres senador, es claro, y hablas por los senadores, pero pues eres priista, y en la Cámara de Diputados pues hay priistas. O sea, esto significa, bueno, quiero entender además, y eso tiene la anuencia del presidente electo, que el PRI va en esta lógica, y si va en esta lógica, pues es esperarse que en la Cámara de Diputados van a actuar igual que en la Cámara de Senadores. Yo estoy equivocado. No, con todo respeto, yo soy priista, sí. Fui elegido, fui candidato del PRI, pero soy senador. Y como senador, al igual que todos mis compañeros del PRI y al igual que otros compañeros de otras fracciones, podemos ponernos de acuerdo por decisiones finales en el bien del país. No es una posición en la cual yo creo que nos eligieron, los que nos eligieron, no es para, y yo lo dije en mi exposición de la defensa del dictamen, no es para que andemos peleándonos unos a otros, y yo creo que la gente, los ciudadanos, quieren ver a sus legisladores que se pongan de acuerdo, no que se confronten fundamentalmente. Una cosa es que defiendan posiciones, pero finalmente que voten, la mayoría, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, votamos y que sea la elección democrática, y la otra, que nos pongamos de acuerdo. No, pero y creo que es lo que ha pasado. Mi pregunta era más simple. Los diputados van a estar en la misma tesitura que ustedes. Si ustedes ya aprobaron En transparencia, con la nueva redacción, estoy seguro que sí. Ya. Oye, el proceso legislativo me preocupa porque han aprobado una reforma de gran calado, además que llegó sin consensarse, llegó ¡pum!, con una bola de fuego hacia ustedes, y hacia la Cámara de Diputados primero. ¿Qué pasa? El senador Pedrosa, del PAN, dijo anoche lo oí en una entrevista de televisión, dijo, puede ir a la congeladora si hay un pimponeo entre las dos cámaras. El senador Roberto Gil, lo entrevisté ayer, dice, no se va a la congeladora. Híjole, esa ambigüedad me preocupa porque hay quienes no quieren que pase la reforma laboral. Bueno, hay gente que lo ha dicho, ¿no? Exacto. Legisladores han dicho que se rechace totalmente, es más, entonces, es inconstitucional. Esa ni siquiera ambigüedad preferente. no abre el camino para No considero que sea una ambigüedad, considero que es una diferencia de posiciones en las cuales yo te lo resumiría en que hay gente que no la quiere, hay gente que sí la queremos y queremos obviamente seguir adelante. El puede, sí puede pasar, que se congele, el debe, no debe pasar.